Buenas noches, estimados estudiantes. Como siempre, en una sesión más, estamos aquí ya frente a la unidad 9. Quiero comunicarles que acabamos de hacer compromiso, ¿verdad? Casi firmamos, ¿verdad? O afirmamos el compromiso de que el 9 de noviembre deberán estar todas las actividades terminadas. ¿Por qué? Porque voy a dar el primer preliminar el 8 de noviembre, el 15 de noviembre, el final. Nada más va a haber dos preliminares, ¿sí? Como nosotros propiamente vamos a estar terminando por ahí del 8, el 8 de noviembre, se me ocurre que en las dos sesiones que siguen podríamos dar un repaso a través de cuestionarios similares a los que vienen en el primer examen. Repito nuevamente que, por ejemplo, en los preliminares, yo voy a dar las calificaciones 10, 10, 10, 9, 10, 9, etcétera, etcétera. Pero, ahí viene lo interesante, todos tendrán que presentar el examen final. Si en el examen final, por alguna circunstancia, llegan a obtener 5 de calificación, pero yo, Carmen, su tutora, su asesora, les dije que tenían 10 o 9, esa calificación es la que se va a quedar. ¿Por qué? Porque cumplieron con actividades, estuvieron presentes en las sesiones y ya el examen es un plus, ¿sí? O sea, tenemos que hacerlo porque de acuerdo al reglamento y de acuerdo a las condiciones que tenemos, los estatutos universitarios debemos cumplir con ese examen. Pero, repito, la calificación que dé el 15 de noviembre es la que yo voy a capturar en el CI. ¿Ok? Bueno, pues damos inicio en este momento a la novena unidad. Hablamos nosotros de arbitraje. ¿Qué entendemos de arbitraje? Inclusive hasta ahorita que estamos viendo por aquí el fútbol, ¿verdad? Hay arbitraje, ¿verdad? ¿Qué es arbitraje? Quiero ver manos. Quiero ver participación. A ver, Laura Pérez, adelante. Y después María del Carmen. Buenas noches a todos. Vale. Bueno, esto es un método que se utiliza para resolver un conflicto entre dos personas, pero en esta interviene una tercera que funge como árbitro. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, María del Carmen, a ver, y ponme un ejemplo. Espérame tantito, Laura Pérez, ponme unos ejemplos. Ya puse yo el del fútbol, ¿eh? Ajá. Pudiera ser en un trabajo en donde hay un conflicto entre dos personas y posiblemente el jefe inmediato pueda fungir como árbitro, como esa tercera persona que ayude a resolver el conflicto. Muy bien, gracias, Laura Pérez. Bien, vamos con María del Carmen y después con Carla Montserrat. Adelante. Buenas noches a todos. El arbitraje se podría decir que lleva ciertas características o lineamientos. Por ejemplo, la central de abastos se podría decir que es un arbitraje para la venta de comida a nivel nacional. Vienen de todos los estados y aquí se estandariza el precio de los productos. Entonces, y ya de ahí sale a los demás mercados, a los supermercados y llega con un estándar más o menos del precio del producto. La central de abastos sería un arbitraje en ese aspecto. Y en la antigüedad me imagino que hacían lo mismo con la producción de telas, de semillas, de ganado. Por eso se necesitaba de una Exactamente. persona ecuánime. Muy bien, María del Carmen. Gracias. Vámonos con Carla y luego nuevamente con Laura Pérez. Ok, el arbitraje es
una instancia, por así decirlo, en donde se busca que las partes lleguen a un acuerdo en común, o sea, que beneficie a ambos. Un ejemplo de este sería, por ejemplo, cuando una persona demanda a otro por cierta cantidad de dinero como manutención y llegan a reconciliación y arbitraje para llegar a un acuerdo acerca pues, de la cantidad que se va a dar. No en todos los casos, pero en la gran mayoría tengo entendido. Muy bien, Carla. Muy bien. Excelente apreciación de todos y cada uno de ustedes y gracias por los ejemplos. Pues vamos a ver. La definición, llegamos ahorita justamente aquí a la definición. Dice, el arbitraje aparece cuando dos personas tienen un conflicto y acuden a un tercero, lo que nos había referido Laura Pérez, ajeno al conflicto, y se someten a la opinión de ese tercero sobre lo mismo. Entonces surge una figura heterocompasiva de solución de conflictos. El término árbitro viene del latín arbiter, que significa el escogido por honoríficas razones, por aquellos que tienen una controversia para que la dirima basada en la buena fe y en la equidad. Como podrán darse ustedes cuenta, los ejemplos que ustedes me acaban de dar fueron óptimos, ¿sí? Y realmente con ello comprobamos la definición que cada una de sus compañeras, Laura, María del Carmen y Carla Montserrat, nos hicieron respecto al arbitraje y los ejemplos que nos dieron muy acertados. Después vamos a ver la bona fines y la equidad. ¿Qué es bona fines? Se entienden como la buena fe en el contrato. Vayan pensando en sus ejemplos. Bona fines se entiende como la buena fe en el contrato que lo prevé. Aquí le faltó una E, que lo prevé. En el derecho privado, las partes someten a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Vayan pensando en su ejemplo porque ahorita les voy a pedir ejemplo. La equidad es un concepto afín de la fides bona y un parámetro de actuación del bonus vir, es decir, como una regla general, moral y social del comportamiento que se amolda a lo justo y a lo bueno. A ver, por aquí tengo algunas cuestiones, a ver, Carla dice, una regulación respecto a las reglas, en este caso, el derecho, ejemplo, cuando se establece compraventa de un terreno. Ah, miren, aquí tenemos también bueno, de primavera nos pone la finalidad del arbitraje es buscar la paz y la justicia. Exactamente, ¿verdad? Evitar, ¿verdad? O sea, que se disuelva evitar que se agrande el conflicto y en esta parte llegar a un acuerdo, ¿verdad? Vemos ahora aquí Guadalupe que nos puso un ejemplo de arbitraje. En la parte legal puede ser donde dos empresas firman un contrato de compraventa de materias primas y utensilios donde se incluye una cláusula de arbitraje que es como se resolverían los futuros conflictos si se diera con respecto al contrato. ¿Qué podemos decir de bona fides, bona fines y la equidad? ¿Nada? A ver, María del Carmen. La bona fides es como la buena voluntad, por ejemplo, que se hacen acuerdos con una constructora. Uno va creyendo en la situación, esos departamentos que hacen de preventa, que no los han visto, pero ya les das el enganche, haces el apartado y es un contrato, ¿sí? Ajá, O ajá. un crédito que uno hipotecario que hace con el banco. Es de buena voluntad, o sea, confía en que uno va a pagar y que se tiene que comprometer a pagar y te prestan el dinero. En algunos te pedirán un aval o te buscarán tu historial crediticio, pero ese es de buena voluntad. Y equidad quiere decir que es
beneficioso para ambas partes. Ajá, ajá. Entonces que tenemos, ambos tienen ganancias, o sea, no es desigual. Es lo Ujú, que ujú. decía con el Tratado de Libre Comercio, que no era equitativo para las partes, era muy ventajoso para Estados Unidos y siempre ganan ellos y no nuestros campesinos. Exactamente, muy bien. Carla. Y luego Jezabel. Ok, un ejemplo de buena fines sería cuando una persona vende un carro, se le está vendiendo tanto la persona que compra como la persona que está vendiendo de buena fe. El comprador de que el carro está en línea, o sea, en línea, que no tiene ningún defecto ni nada, porque luego, por ejemplo, se da mucho el caso de que alteran el kilometraje, ¿no? Por ejemplo, un decir. Entonces lo compra de buena fe, Mande, espérame. pensando en que sí va a estar bien, y Voy, espérame. el vendedor se lo vende de buena fe pensando de que se le va a pagar lo acordado. Y la Ujú, equidad, pues de que en ese ejemplo sería de que ambos reciben este algo bueno para los dos, ¿sabes? muy bien. A ver, vamos ahora con Jezabel. Adelante. Em, la bona fide sería pues un crédito, no sé, departamental. Normalmente te lo dan de buena fe esperando que tú pagues, ¿no? Sí, sí. En efecto, Jezabel. En Ay, efecto. perdón. Y la equidad, este, Sí, te escucho, Jezabel. ay, perdón, es que se me está yendo un poquito el internet. No te preocupes. A ver, vamos con Primavera Lucía. Primavera Lucía. Sí, por ejemplo, yo entiendo como equidad que es algo justo Ajá. y es humano. Por ejemplo, si alguien debía un poco de dinero, pero no tiene y entonces a lo mejor con equidad le podrían dar como un poquito más de tiempo para pagar su préstamo considerando la situación. ¿Eso podría entrar en equidad? Sí, muy bien. Muy Ok. bien. Laura Pérez. Gracias. Eh, la buena fe es un principio que se debe de garantizar en el arbitraje y que busca la equidad y la justicia. Entonces, entran otros valores como es la honestidad, ¿no? Ujú, El hecho de ser y llevar este proceso de manera honesta, pues garantiza que sea más justa. ajá. Muy bien. Y y la equidad, pues se logra precisamente cuando hay una buena fe por todas las partes, de tal forma que esa equidad realmente se consolide. Ujú, muy bien. Muy bien, Laura. Muy bien. Han estado muy participativas. Muy bien. Muy bien. Vámonos con la aceptación del árbitro, continuando con la parte del arbitraje. Para que una persona fuera árbitro, debía comprometerse antes de que decidiera el caso. La obligación del árbitro debía ser ejecutable, por lo que el modo más frecuente de dar al compromiso la eficacia era que en caso de incumplimiento se pagara, ¿verdad? Se pagará una cierta suma de dinero por concepto de pena convencional, es decir, por incumplimiento de la decisión del árbitro. A ver, ¿quién me explica esto? No, no. Te escucho, María del Carmen. Por ejemplo, una amonestación de arbitraje podría ser como que se dio ahorita en pandemia con los salones de fiestas, que ya Ujú, estaban reservadas las fechas, pero se vino la pandemia y se suspendieron todas las actividades. El salón de fiesta exactamente. quedó ajeno a la cancelación, entonces no hizo el reembolso del 100%, se quedó con una parte por lo que ya había gastado en insumos y se quedaron así muchos eventos. Eso fue Exactamente. un arbitraje.
Sí, y fíjate que ahorita qué bueno que mencionas eso, también sucedió con los eventos, no nada más de fiesta, sino también con los conciertos, sí, con los conciertos, con graduaciones, con bodas, con muchas cosas. Definitivamente ahora sí que vino a dar al traste, ¿verdad? Con el problema de la pandemia, fue una situación muy delicada. Sí, cierto. Excelente, ¿eh? Excelente, muy bien, muchas gracias. Bien, continuamos la tramitación. En general, el arbitrium realizado en los bona fide constituye en juicio decisorio realizado por el arbiter, en virtud del cual se debe tener en cuenta la relación bilateral entre las partes y decidir en función del parámetro del bonus bir. Mediante el arbitrium se decide el procedimiento valorando equitativamente el quantum en que se estima la condena que ha de imponerse al demandado. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos decir al respecto? Perdón, maestra, no escuché lo último. Perdón, chicos, perdón. Es que vinieron a tocar y fue por eso. Perdón, discúlpenme. O sea, ¿qué trámite conlleva, verdad, para que se pueda llevar un arbitrium? ¿Sí? Porque inclusive aquí dice al final, mediante el arbitrium, se decide el procedimiento valorando equitativamente el quantum, o sea, la cantidad, ¿verdad?, en que se estima la condena en que ha de imponerse al demandado. A ver, ¿qué entendemos? Quiero que analicemos este rubro de la tramitación. Bien, Jezabel, y luego María del Carmen. Los escucho, ¿eh? Los escucho. Puede ser como lo que habíamos visto en unidades pasadas, que Ajá. alguien debía algo, iban con el juez y pues si no podía pagar, el juez a veces los sentenciaba a ser esclavos de alguien. Ujú, ujú. Sí. A ver, María del Carmen, que nos completes. Por ejemplo, recordando de los eventos, se hace contratos, por ejemplo, en los banquetes, salones de fiesta o en algún servicio. Desde el contrato ya viene las penalizaciones si uno cancela con cierto tiempo, a lo que tiene que uno que pagar. No hay esas penalizaciones. También para los viajes de vacaciones, hospedajes, aeropuertos, boletos de autobuses, uno no puede llegar y cancelar, decir ya no quiero y llevan una penalización que viene desde el contrato y cuando los puede uno hacer. Y por ejemplo, si los vuelos aéreos los agarran de promoción en descuentos, creo que esos no te reembolsan el dinero del vuelo. Lo que llegas a ir es solamente es la renta del piso del aeropuerto, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es lo que te bonifica. ¿Qué opinan respecto a lo que su compañía? A ver, Janet Osorio. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. a mí la tramitación y por lo que leo me da a entender como en Estados Unidos que hacen el jurado y que se valora ahí un caso y ya empiezan a exponer los dos lados y ya el jurado decide con base a los argumentos que se dieron, pues si hay una sentencia o no y cuánto, ¿no? Ya el juez después determina cuánto. Es lo que se me ocurre. Otra definición. A ver, Laura Pérez. Bueno,
Yo entiendo que una vez que se ha designado o seleccionado al árbitro, se inicia un proceso que permite determinar cómo se va a resolver ese conflicto entre las partes. Entiendo yo que en algún momento estas dos partes tendrán que presentar evidencias o alguna prueba de lo que dicen respecto al conflicto que tienen y que también llegará otra etapa en la que esas pruebas tendrán que analizarse, compararse y entonces tomar la decisión de cuál va a ser la solución que se le va a dar a este proceso de arbitraje. Muy bien, perdón. Muy bien. Bien. Ay, espérenme. Ok. Bien, ¿quién me puede hacer la recapitulación de toda la unidad? Yo diciéndoles que era unidad 9 y es unidad 8. A ver, ¿quién me hace toda la recapitulación? Es una unidad muy sencilla. ¿Quién me hace la recapitulación de la unidad de arbitraje? A ver, María del Carmen, adelante. Bueno, vemos que en la unidad 8, con que es el arbitraje, es esa figura jurídica o neutral que va a tomar la decisión entre dos partes para dar la sentencia o decir quién está en lo correcto. Y siendo neutral y no teniendo afines, pueda llegar a tomar una decisión ecuánime o justa hacia la resolución de las problemáticas. Por ejemplo, aquí en México tenemos instituciones como la institución del trabajo, que hace la parte de arbitraje entre el empleador y el trabajador. Tenemos las instancias de las instancias familiares para lo que hacen entre cuando una pareja se divorcia y queda la custodia de los niños. Y son los que dicen cuánto va a dar de pensión alimenticia, las visitas, y las responsabilidades de ambas partes para el infante, ¿sí? Son para aspectos neutrales. Entonces, eso es lo que podríamos entender por arbitraje en esta unidad, maestra. Bien, muy bien, María del Carmen. Por ahí, perdón, por ahí vi otra mano, pero ya la mano se escondió. A ver, una participación sin miedo alguno. Perdón, Laura, es que me dio hipas ahorita. Perdón, Laura Pérez. Sí, estuvo fallando el internet, no alcancé a escuchar, pero bueno, el arbitraje. O sea, que nos hagas, perdón, Laura, que nos hagas un resumen de toda la unidad, a detalle. Sí, ok, habíamos comentado que el arbitraje es un método para resolver conflicto entre dos personas en la que interviene una tercera, que se tiene o se efectúa dentro del principio de la buena fe, buscando la justicia y la equidad, que en esta persona el que funge como árbitro debe de cumplir ciertas características y que se resuelve este conflicto a través de un proceso que se demuestra a través de pruebas en este caso, quién tiene la razón y cuál sería la solución respecto a este conflicto, pero que está basado en la buena fe, en esos principios que permitan que se haga de manera honesta y equitativa. Muy bien, muy bien. Este es el resumen y lo más importante de esta octava unidad que es arbitraje, ¿sí? La próxima, bueno, total que no me dijeron cómo quedamos para la próxima semana o para el día 8. Yo de cualquier forma estoy para lo que ustedes decidan. Las escucho.
¿Qué deciden, chicos? Chicas, a ver, Primavera, te escucho. Yo sí le pediría prórroga para el 8, profesora, porque la verdad es que no me daría tiempo de hacer los que me faltan. No sé los demás que si están de acuerdo que sea el 8. ¿Los escuchamos a los demás? Pues no Creo sé, que la compañera maestra. se confundió. Está diciendo de la clase, que la clase si la vamos a tomar el primero o la suspendemos todos y para que nos la dé el 8. Ya Exactamente. quedamos que con la entrega de trabajos es para el máximo el 9 de noviembre. Estoy de acuerdo. ¿Está ahí? ¿Entendí bien, maestra? Así es, correcto. Sí, O sea, perdón, disculpe. no se preocupe, no se preocupe. Entonces, Decidan, entonces yo a ver, también decidiría que fuera maestra, también yo pediría que fuera para el 8, porque pues sí es una fecha medio difícil y medio pesada, entonces para todos, claro en que mi sí. caso personal sí es más, yo sí pediría el día maestra. El Igual 8 y nos vemos. pudiera ser, perdón, igual y pudiera ser que se realizara una encuesta en el grupo de WhatsApp y pues ahí respondemos y ya lo que la mayoría diga pudiera ser, que de Perfecto, manera me parece equitativa bien. pudiera ser A eso. ver, ¿quién sugirió la encuesta? Levante la manita. ¿Nos puedes hacer la encuesta? Yo, yo Ándale, maestra, pues. sí, claro, Sí, claro, Monse. Haznos la claro encuesta que sí, y ahí que voten todos. ¿Qué les parece? Y así ya es. En realidad, claro. vamos a hacer lo siguiente, si les parece bien. Hacemos la encuesta. Si, por ejemplo, la mayoría ganara, vamos a poner el caso. Los que puedan, asisten. Y los que no pasa nada. Yo grabo la clase, se las mando y todos felices y contentos. ¿Les parece bien? A final de cuentas, lo que dijo su compañera es muy cierto. Todos tenemos a alguien por, o sea, a quien visitar. Sí, algunos ha sido reciente, otros ya ha sido muchos años. En mi caso, pues mi esposo se fue hace 4 años y medio, propiamente aún cuando dice uno, ay, hace 4 años, pero hagan de cuenta que fue ayer y pues todavía duele. Entonces, lo dejo a su consideración, no pasa nada, ustedes contentos, ¿sí? Hacemos la encuesta y no pasa nada, ¿sí? Les mando un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de ustedes. Mi oración con ustedes en estos días de reflexión, en estos días en que vamos a visitar a nuestros difuntos. Son momentos de mucho respeto, de mucha reflexión, de muchas cosas, ¿sí? Y también es momento de estar con la familia, ¿sí? Nos vemos Dios mediante, ¿sí? Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, profesora. Gracias. Bye, bye. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas bye. noches. Buenas noches. Bye. Oigan, y puras mujeres, ¿eh? ¿Se fijaron? Bien.